Estoy seguro de que en algún momento has conocido a una chica que te interesa, alguien que realmente piensas que vale la pena. Pero al momento de invitarla a salir, te invaden las mismas dudas. ¿Cómo hacerlo sin parecer necesitado? ¿A dónde ir? ¿De qué hablar? Pues hoy estás de suerte, porque te traigo una guía definitiva, paso a paso, explicándote todo con detalle. Además, en la parte de conversación y tensión, como siempre, tendrás ejemplos visuales. Quédate hasta el final del vídeo, porque te daré el enlace para descargar uno de los mejores libros de seducción. Lo primero que debes recordar al proponer una cita es no parecer desesperado. No hay nada malo en invitar a una chica a salir, siempre y cuando lo hagas desde una posición de confianza y valor. Jamás debes perseguirla, rogarle o dejar de lado tus metas importantes por ajustarte a su disponibilidad. Ten en cuenta que la mayoría de las mujeres no disfrutan tomando la iniciativa de elegir la actividad o el lugar para la primera cita. Prefieren a los hombres que irradian energía masculina, aquellos que toman decisiones, asumen responsabilidades, no son inseguros ni titubean al proponer algo. Estos hombres no temen ser rechazados, porque se valoran a sí mismos. Ellos no se ajustan a la vida de la chica, más bien, invitan a que ella sea parte de la suya. Muchos hombres hacen propuestas desde una postura de debilidad y necesidad, con frases como, ¿te gustaría salir conmigo? ¿Me encantaría verte? ¿O a dónde te gustaría ir? Invítame a cenar, Frank. ¿Qué? Quisiera cenar. Las mujeres odiamos las preguntas. Acompáñame a cenar. Muy exigente. ¿Me acompañas a cenar? Sigues preguntando. Voy a cenar. Si quieres acompañarme. Deja de preguntar y empieza a proponer un plan claro, y que ella simplemente acepte o rechace. Si no le agrada el plan, entonces que para la próxima sea ella quien elija. Así, también fomentas que invierta en ti, pero en esta primera cita, eres tú quien toma las riendas. Aquí te comparto el modelo que yo utilizo, por si no tienes claro cómo hacerlo. Presta atención. Lo primero que debes hacer es averiguar qué días tiene disponibles, si trabaja o estudia. Una vez que sepas cuándo tiene tiempo libre y coincida con tu disponibilidad, digamos que ambos están libres el sábado. Entonces le dices algo como, este sábado me gustaría hacer, y aquí introduces el plan que tienes en mente. En la siguiente sección te sugeriré algunos lugares adecuados y otros que es mejor evitar, pero en este punto simplemente describes el plan. Y luego añades, me encantaría que vinieras conmigo a las 7, paso a buscarte. Asumes que te va a decir que sí, porque la mayoría de los hombres son tan inseguros que no se atreven a proponer algo de manera decidida. Alguien que tiene la confianza de hacer un plan y dejar que ella se adapte a su realidad, sobresale del resto. Si te dice que sí, perfecto. Si te dice que no, no pasa nada. No la persigues, no le ruegas, sigues con tu vida y haces cualquier otra cosa que tenías en mente. Ahora, hablemos de los lugares adecuados e inadecuados para una cita. La televisión y las películas te han vendido la idea equivocada de que tienes que impresionar en la primera cita llevándola a un sitio costoso o espectacular. Mi pregunta es, ¿por qué gastar tanto tiempo y dinero en alguien que ni siquiera conoces? Recuerda, una cita no es solo para conquistar, también es para evaluar si esa persona es compatible contigo. Nosotros también debemos ser exigentes. Si notas que lo único que le importa es el lugar al que la llevas o cuánto dinero gastas, amigo, aléjate de ella. Ese tipo de mujer solo te traerá problemas. Lo más importante en una cita es la interacción entre ambos, y si ella está más enfocada en el lugar o en el dinero, no te conviene. Evita lugares como el cine, donde no pueden hablar ni conocerse. Tampoco recomiendo restaurantes formales para la primera cita, ya que es más difícil generar contacto físico y las personas suelen mostrarse más serias en esos ambientes, enfocándose en quedar bien más que en relajarse. Las actividades recomendadas son aquellas que permiten mayor interacción y cercanía. Por ejemplo, un bar con sofás es ideal porque ofrece una atmósfera relajada, más propicia para la conversación y el contacto físico. O, si hace buen tiempo, un parque con buenas vistas es un excelente plan.
Simplemente llevas unas bebidas, se sientan juntos y pueden conversar sin distracciones. Es un plan económico y, además, si todo sale bien, el ambiente es perfecto para un primer beso sin sentir que están siendo juzgados por los demás. Otro buen plan es ir a una bolera o a un salón recreativo después de un paseo. Las actividades físicas permiten un contacto natural y, al ser competitivas, generan más participación y emociones. Recuerda, lo más importante en las mujeres no es lo que dices, sino cómo las haces sentir. Si logras que la cita esté llena de emociones y diversión, será mucho más fácil que se suelte y disfrute de la experiencia, algo que nunca ocurriría en un restaurante caro. Por último, te dejo el enlace del libro que te mencioné antes en la descripción. He definido 4 pilares esenciales para una conversación eficaz y los voy a explicar uno por uno. El primero es la intención firme. Aunque esto pueda ser un poco controversial, te daré un ejemplo práctico que no tiene que ver con mujeres, sino con televisores. Imagínate que quieres comprarte una tele nueva. Ya sabes perfectamente qué tipo de tele necesitas, los requisitos y las especificaciones que debe cumplir. Cuando llegas a la tienda y hablas con el vendedor, en los primeros 5 segundos de la conversación, él ya sabe que vienes decidido a comprar una tele. Si lo que te ofrece no cumple con tus expectativas, simplemente te retiras sin insistir, rogar o suplicar. Te vas a otra tienda porque sabes que tienes opciones y valoras tus estándares. Con las mujeres, es lo mismo. En una cita, en los primeros minutos debe quedar claro que no es una simple charla amistosa, ni una conversación trivial sobre el clima o la política. Con tu lenguaje verbal y no verbal, dejas claro que es una interacción de hombre a mujer. Si ella te rechaza, no pasa nada, tienes más opciones. Y si no te gusta lo que ella aporta, no te quedas. Igual que con la tele, si no te convence, le dices educadamente lo que no te agrada o simplemente te vas. La mayoría de los hombres tienen miedo de ser auténticos, de poner límites, pero eso es lo que marca la diferencia. No eres un desesperado que acepta cualquier cosa. Si te faltan al respeto o algo no te gusta, lo dices. El segundo pilar es crear tensión. La forma más efectiva y sutil de hacerlo es a través del silencio. Muchos hombres temen esos momentos incómodos, pero si los manejas bien, son tu mejor arma. En esos silencios es donde ella puede ponerse nerviosa de manera positiva y donde le das espacio para que también participe en la conversación. Claro, todo con moderación. El truco está en alternar momentos de tensión con momentos de relajación, lo que crea una dinámica de frío y calor. Si creas mucha tensión en un momento, luego puedes distender el ambiente con algo más ligero para que ella sienta que quiere volver a esa tensión. Así, incluso ella puede empezar a crear esos momentos de tensión contigo. El tercer pilar es la ley de la inversión. Aunque muestres interés y tus intenciones estén claras, no puedes darlo todo sin recibir nada a cambio. Una mujer se siente realmente atraída y se engancha cuando empieza a invertir en ti. Debe sentir que necesita ganarse tu aprobación y que tú no eres una opción segura. Sus acciones y palabras tienen consecuencias, y si no se alinean contigo, te marcharás. Una técnica útil para esto es lo que llamo el cebo. Es una estrategia para hacer que ella quiera cualificarse ante ti. Si quieres ver más ejemplos prácticos sobre cómo aplicar el cebo, te dejo este vídeo en el que lo explico en detalle. El cuarto y último pilar es hacerla sentir emociones. Muchos hombres cometen el error de llevar una conversación demasiado lógica, lo que se vuelve aburrido. Por eso, te doy algunos consejos para hacer que una charla sea más emocionante. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo haces sentir. Un tema que siempre despierta emociones es el de los viajes o las aventuras. En lugar de preguntarle ¿a dónde te gustaría viajar?, utiliza mi método. Di algo como, aunque la cita está yendo bien, me gustaría saber si tenemos cosas en común. Imagina que estamos en pleno verano y tenemos 10 días libres. ¿A dónde iríamos? Al utilizar la perspectiva de nosotros, haces que ella visualice a ambos compartiendo momentos juntos, lo que crea una conexión emocional más profunda. Ya no es una pregunta aburrida, sino una historia que pueden imaginar juntos, descubriendo cosas en común de forma entretenida. Esto también lleva la conversación a un nivel de hombre a mujer, alejándola de la zona de solo amigos. Otro ejemplo, si quieres saber qué estudia, en lugar de preguntarle directamente, podrías decir, he notado que eres muy sociable y empática,
Apuesto a que estudias algo como medicina. Esto te desmarca, mostrando que tienes confianza y que no haces preguntas típicas. Además, al decirle que parece empática, la estás calificando de manera sutil, sin esforzarte demasiado, lo que mantiene tu valor. Y cuando ella te diga que estudia, podrías responder con algo como, no te creo, no parece que estudies eso. Esto la hará cualificarse más y hablar más de sí misma. Estos son solo algunos ejemplos, pero puedes encontrar muchos más en mis vídeos sobre cómo tener conversaciones más interesantes. Si valoras todo el esfuerzo que he puesto en este vídeo, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.